a esto. Dice que el Señor fue sacado, ¿cierto? Él abandonó su gloria y vino, se humilló a esta tierra, y por todo lo que Él hizo en obediencia y en obediencia de cruz, dice su palabra, que el Padre lo premió y le dio un nombre que sobre todo nombre es el nombre del Señor Jesucristo, ante el cual hoy se va a doblar toda rodilla, hoy toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es que yo le animo a que tú te tomes, hermano, hermana mía, amigo, amiga, tú te tomes, seas grande, seas pequeño. La condición es que estés, que tengas fe en este nombre, en el nombre de Jesucristo, porque en este nombre es donde somos libres, donde son echados fuera los demonios, donde se van las enfermedades, las angustias, las depresiones, la soledad, los temores, las deudas, todo se va en el nombre de Jesús cuando creemos. Porque al que cree todo le es posible. Y si tenemos nuestra fe puesta en este nombre, el nombre de Jesucristo el Señor, nosotros somos llamados a vencer, somos llamados a tener victoria. Lo que todo creyente anhela, tener victoria en su vida, en donde el creyente anhela orar y en el nombre de Jesús sean respondidas las oraciones. Bueno, cuando nosotros aplicamos la fe en este nombre, esas oraciones que hacemos con fe en el nombre de Jesucristo, Él las responde. Así es que nosotros creemos y debemos de creer, debemos animarnos unos a otros, como yo hoy le animo a usted, en la condición que te encuentres, donde estés. Si estás gozoso, amén, gloria a Dios, pero si estás triste, si estás depresivo, si estás angustiado, ¿sabes? Yo te digo hoy, en el nombre de Jesucristo, tú quedas libre, porque mi fe está puesta en Él, en el nombre de Jesucristo el Señor. Está escrito en Marcos 16, 17. Marcos 16, 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Eso es en el verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice su palabra, en mi nombre, en el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Jesús. En ese nombre nosotros vamos a echar fuera los demonios, vamos a hablar nuevas lenguas. También declara que vamos a tomar serpientes en nuestras manos y que nada nos va a hacer daño. Nada, que aunque bebiéramos cosa mortífera, nada nos va a hacer daño. ¿Por qué? Porque hemos creído en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ese es el nombre maravilloso. El nombre de Jesús tiene toda la autoridad. Tú lo crees y vas a ser victorioso, vas a tomar tus batallas y vas a ir convencido, convencida que vas a vencer, porque es en el nombre de Jesús. Ese nombre en el cual muchas personas hoy lo desechan, ¿sabe? Pero porque no han conocido, porque ha faltado tal vez una enseñanza, porque ha faltado un creyente que con valentía se levante a hablar del nombre de Jesús. En donde tú estés, si vas en una micro, si tú vas en la calle, tienes siempre oportunidad de ser discípulos en el nombre de Jesucristo. Jesucristo respalda cuando hablas de Él. Él anhela que hablemos de Él, anhela que hablemos de su nombre. Él quiere libertar, Él quiere bendecir a través de su nombre, de la fe puesta en su nombre, el nombre de Jesús. ¿Sabes? Porque ahí desciende sobre esa persona cuando tú le hablas el Espíritu Santo para fortalecer a esa persona en la fe, para hacerle creer cada día más, para bendecirlo. Y el amado Espíritu Santo trabaja a la par con el nombre de Jesucristo. Si el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús, es el mismo, por tanto ellos trabajan junto al Padre. Dice en el libro de Jeremías, dice que Él apresura su palabra para ponerla por obra. Y imagínate cuando un creyente, una mujer, un hombre de Dios, o que está empezando en los caminos del Señor y ha creído, porque esto no es por el tiempo que lleva en el Evangelio, sino por la fe de creer al nombre de Jesús, le habla a otra persona, ¿sabes? El Espíritu Santo interviene, el Padre interviene en esas palabras que tú estás desatando. Y más cuando hay enfermedades, más cuando hay aflicción y tú desatas la palabra del nombre de Jesús, ¿sabe? Ocurren milagros. Viene la bendición del Altísimo sobre ellos. Viene el gozo sobre aquel que habla del Señor. Por eso son benditos los pies del que lleva el Evangelio, el que proclama el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿A qué vino Él? Vino a darnos libertad. ¿A qué viene el Señor Jesús? Ese nombre que sobre todo nombre, a dar libertad.
¿A quiénes? A los cautivos, ¿sabe? Hoy hay cautiverios espirituales que aún no han sido deshechos porque no han creído en el nombre de Jesucristo. Nombran a Dios y dicen, Dios te bendiga, es bueno, pero la palabra nos enseña, aquí en el libro de Marcos dice, que en mi nombre, en el nombre de Jesús, es donde usted va a ser libre, en donde tú vas a poder hacer libres a otros, en el nombre de Jesús, ese nombre que es maravilloso, todopoderoso. No hay otro como el Señor, amén. Y Él te va a bendecir hoy. Yo no sé dónde tú estás, yo no sé tus actividades, ¿sabes? Pero creo y recibo de parte de Dios en el Espíritu que tú estás pasando alguna aflicción, que estás en alguna situación complicada tal vez es una situación financiera, no lo sé. Pero en el nombre de Jesús yo te digo, hoy quedas libre si tú puedes creer, porque al que cree todo le es posible. Así ocurría, ¿sabe? En la antigüedad, en la iglesia primitiva, en el libro de Hechos. El libro de Hechos maravilloso, ahí muestra Dios cómo los primeros creyentes, ellos tomados de una fe en el nombre del Señor, porque ya el Señor no estaba con ellos, ¿cierto? Había sido dado la promesa, el Espíritu Santo, pero ellos creían en el poder del nombre de Jesucristo y eran hechas muchas señales. En Hechos 16, 18 podemos leer, y esto lo hacía por muchos días, dice, más desagrando a Pablo, se volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Amén. ¿Sabes? Eso lo podemos hoy palpar, usted y yo. Yo como pastora lo he vivido y creo que usted que me oye, siervo, sierva, también lo ha vivido. Y tal vez hay algunos que estén oyendo que aún no se atreven a predicar en el nombre de Jesús, aún no se atreven a imponer mano o lo hacen dudando. ¿Sabes? Hoy yo te digo, no es con dudas, es con fe. Fe de creer lo que vas a recibir. Fe de nombrar lo que esperas que Dios haga en esa persona. Que le profetices la palabra. Que declares la palabra de bendición. Que en el nombre de Jesús van a ser sanados. Aquí la palabra nos enseña que el apóstol Pablo, ¿cierto?, echó fuera un demonio de una mujer que venía gritando. Ella hacía adivinación y eso la gente le pagaba, ¿cierto? Pero Pablo dice le dice en el nombre de Jesucristo, ¿saben? En el nombre de Jesús. Hoy las cadenas se rompen. En el nombre de Jesús se rompe el cáncer, se rompen cadenas de adulterio, se rompen cadenas de alcoholismo, de vicio, de orgullo, de altivez, se rompen en el nombre de Jesús. Porque es ese nombre al cual a nosotros como creyentes en Él, Dios nos ha dado la autoridad para ir y hablar en ese nombre. Y en ese nombre echar fuera demonios. Y en ese nombre cancelar todo plan demoníaco, toda estrategia de Satanás que ha venido a destruir esta sociedad, que ha venido a destruir familias, pero nosotros sabemos que más grande es el que está en nosotros, y ese es Jesucristo. Más grande es el Señor en nosotros que el que está en el mundo. Y nosotros debemos confiar en esa palabra y animarnos unos a otros y día a día que tenemos esa fe, que tenemos ese poder, el poder de Dios. Dios dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí habla de poder. ¿Qué poder se refiere? El poder del nombre de Jesús, el poder del Espíritu Santo, el poder que Dios Padre le ha concedido a aquellos que le creen a la palabra, a su palabra, a su palabra. En su palabra Dios nos declara que el Señor Jesucristo sufrió en la cruz, pero Él lo hizo en obediencia y obediencia de cruz, amén. Y lo hizo para que todos fuésemos salvos, sanados, fuésemos libres, viviésemos en victoria. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bendecir. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad del Señor Jesucristo? Bendecir. ¿Y cuál es que use su nombre? Usa su nombre para desatar a los cautivos, a los enfermos. Usa su nombre para bendecir. Usa el nombre de Jesucristo para ver y gozarte cómo Dios Todopoderoso liberta, cómo Dios Todopoderoso actúa en las vidas, cómo Dios cambia vidas, cambia corazones, cambia ideales, cambia filosofías, cómo Dios puede alterar todo si en el nombre de Jesús tú te levantas y le crees a Él, al Señor, para establecer su reino.
El Padre nuestro dice, venga tu reino a nosotros, venga tu reino. ¿Cómo viene el reino? Cuando le creemos al Señor, cuando le creemos al Todopoderoso. Y aquí hoy la palabra, una porción dice, en el nombre de Jesús. El nombre que es por sobre todo nombre. En ese nombre nosotros vamos a ser libres, libres de todo cautiverio. Hay muchas situaciones que nosotros a veces no podemos manejar, se nos escapan. Pero con la ayuda del Señor vamos a poder lograrlo. Yo te animo que en este rato que vamos a ir a una pausa, tú puedas meditar en lo que oíste. El Señor te bendiga. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón, Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Dios. Bendito sea el Señor, amén. Maravilloso. Hablando del nombre de Jesucristo, ¿sabe? Hay personas, me he encontrado yo, mientras estoy en este estado, en este ministerio, humildemente, para la gloria de mi Dios, me he encontrado con muchas personas, creyentes, evangélicos, que hablan de Dios y nombran a Dios. Y creen en Dios y se congregan y diezman y todo bien. Pero, ¿sabe? Los he visto enfermos.
Los he visto decaídos. He visto hijos tristes. He visto hijos en vicios. Y les pregunto, y si creen en Dios, y por qué están así, y piensan que Dios los tiene así. Y ahí me ha tocado enseñar este tema y hablarles, ¿sabe? La orden de Dios es que creamos en el nombre de su Hijo. Y que Dios Todopoderoso es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está el Hijo. La orden que Dios Padre reposó su poder en el Hijo. Y es al Hijo a quien le dio hoy, en esta etapa de la gracia en que vivimos, ¿cierto? Desde el Señor en adelante, vivimos para creer en el nombre de Jesucristo, sin dejar de creer en Dios Padre. A mí me gusta mucho. Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Lo habla el Señor Jesús. Y ese versículo lo uso para aquellos hermanos en la fe que creen en Dios, pero se han olvidado del Hijo, se han olvidado de Jesucristo. O creen, pero no han ejercitado su fe en el nombre de Jesús. Y sabes, y es ahí cuando viene la libertad a ellos, a los hijos, a la familia, y luego comienzan ellos a creer y a declarar para sus vidas, para sus ministerios, porque me ha tocado ministrar pastores, pastoras que creen de esta forma, pero se han olvidado del Hijo. Y es al Hijo, ahí está la clave, Jesús. Jesús es el Señor. Es el nombre de Jesús donde se rompen los cautiverios. Es en el nombre de Jesús donde nosotros somos salvos. Es en el nombre de Jesús donde somos libres. No hay otra salvación. ¿Saben? El libro de Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo declara la palabra. Y sabe, y esto se le quiebra a cualquier hermano que no crea o piense que hablar solo de Jesús, porque no estamos hablando del otro, ¿cierto? El otro extremo donde están los que solo creen en Jesús. No, nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero Filipenses declara que es el Hijo, es el Señor, a Él, el que fue enviado a la tierra a morir por nosotros, a resucitar y a hacer todo este plan de salvación. Por tanto, es en el nombre de Jesús donde cuando nosotros hablamos de Él, recibimos la salvación. ¿Sabes? Hay iglesias en donde, hermanos, en donde me ha tocado, yo lo hablo por la experiencia que yo he tenido, en donde no han confesado a Jesucristo como su Salvador, porque no han tenido esta enseñanza que nosotros gloriosamente, gracias a Dios, la tenemos, la hemos recibido y podemos enseñarla. El nombre de Jesús es algo vital e importante. Es en el nombre de Jesús donde nosotros somos salvos, sanos, victoriosos. Aleluya, amén. Ahí es donde nosotros alcanzamos la victoria total. Si tú le quieres llamar éxito, éxito. ¿Por qué? Porque es en el nombre de Jesús donde se rompen todas las cadenas de opresión. Es en el nombre del Señor, de Jesús, donde nosotros adquirimos la autoridad del creyente. Todo aquel que cree en Jesucristo tiene la autoridad. La autoridad para ir en el nombre de Jesús a derribar lo que el diablo ha establecido. En lo que el diablo ha establecido en esta sociedad. Nosotros en el nombre de Jesús vamos y va a derribar esos muros. Vamos a derribarlos en el nombre de Jesús. Los engaños del diablo, las mentiras del diablo, las vamos a derribar en el nombre de Jesús. La orden de Dios, no te olvides, es que creamos en el nombre de Jesucristo. Que creamos en el Señor Jesucristo y usemos ese nombre. Amén. Y ahí va a venir la llenura del Espíritu Santo y el Padre apresurará su palabra para ponerla por obra. Amén. No te olvides que nuestro Dios Todopoderoso siempre va a respaldar su palabra. Siempre va a respaldar su palabra. Por el motivo que sea que tú prediques. Aún si lo hicieras en envidia y en contienda, Dios va a respaldar su palabra porque su palabra tiene autoridad. Amén. Y esa palabra hoy nos dice que es en el nombre de Jesús. Y cuando nosotros creemos que Jesús es el que va a intervenir en mi vida, va a intervenir en la vida de los enfermos, nosotros vamos a ver la victoria, vamos a ver la bendición. El Señor Jesús quiere que todo enfermo hoy sea sano. Tuvimos un culto maravilloso ayer, ¿cierto? De milagros, en milagros, creyéndole al Señor que Él lo va a hacer. ¿Sabes? Yo venía con una petición en mi corazón. Una hermana que está en Yungay, aún no es de mi congregación.
No, no es de nuestra congregación. Pero sabes, la ministro, y sabe, ella tiene un cáncer terminal. Tiene cáncer en las caderas, tumores, una metástasis. Pero sabe, ella, yo la traje al culto creyendo en oración, la traje en una petición, la puse ahí delante del altar. Y sabe, el Señor respondió. El Señor respondió, aleluya. El Señor respondió que es salva, que es sana, amén. Y sabe, yo me llevo esa bendición a Yungay, y allá, llegando allá, yo había impuesto mano, yo había orado, yo la ministraba, pero sabe, yo ahora voy con la certeza de decirle a ella, para que ella también crea que ella es libre de cáncer, es libre de cáncer. Creo en el nombre de Jesucristo, porque su palabra dice que debemos creer, y por creer en este nombre, también vamos a ser aborrecidos. ¿Sabía usted eso? ¿Qué significa aborrecer? Aborrecer es apartar. Dígame si usted no lo ha vivido en la familia. Por creer en Jesús, en el nombre de Jesús, te dejan al lado. Ya no te invitan a la fiesta que te invitaban siempre. No te invita ese familiar que te invitaba al cumpleaños, ya no te invita, porque empezaste a ir a la iglesia, empezaste a creer en Jesús. Eres aborrecido. Sí, el Señor dijo en Marcos 13:13, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Aleluya. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sabes, yo siempre digo esto, nos conviene estar del lado del Señor. Nos conviene porque Él nos asegura la vida eterna para nosotros y nos asegura que nuestra descendencia es poderosa en la tierra. Amén. Es poderosa en la tierra tu descendencia, porque tú hoy decides creer en el Señor, decides hoy dejarle, entregarle todo a Él, creer en ese nombre, que ese nombre venga, intervenga, corte lo que tiene que cortar, establezca su reino en tu hogar, en tu corazón, en la vida de tu familia, de tus familiares, en tu barrio, en tu colegio, en tu trabajo, donde tú quieras, ahí el Señor va a intervenir, porque el nombre de Jesús tiene el poder y la autoridad para deshacer y volver a ser conforme a como Él quiera. Amén. Y por causa de que nosotros predicamos esto o vivimos esto, vamos a ser aborrecidos. Pero nosotros tenemos la convicción de que aunque ellos nos desechen, será un tiempo. Sí, solo un tiempo. Yo lo viví, un tiempo. Pasa un tiempo en que tú predicas, en que tú soportas, eres valiente, tienes fe para seguir al nombre de Jesús. ¿Sabe? Dios te va a respaldar y van a venir cambios en aquellos que te aborrecieron. Un día Dios también los va a tocar. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a estar orando. Tú vas a estar orando por ellos. Y el Señor va a establecer cambios en esas vidas. Dios va a establecer cambios en aquellos corazones. Es cuestión de esperar un tiempo. Porque el Señor lo puede hacer en un momento como lo puede hacer en el tiempo que Él determine. Pero si yo tengo fe y perseverancia y en ese nombre yo lo declaro y lo creo, las cosas que yo haga en el nombre de Jesús van a tener retribución. Y va a venir la bendición a mi vida, a tu vida y a todos aquellos que a tú le estás hablando. No olvides, vamos a ser un poco apartados, sí, pero no por siempre. No por siempre. Así que no te asustes. Te animo a que si tú eres nuevito, nuevita, estás creyendo en el Señor Jesucristo, te están enseñando que en el nombre de Jesús vas a tener muchas cosas buenas, que en el nombre de Jesús tú vas a ser libre, vas a ser salvo, que te animan a venir a la iglesia, lo hagas porque el Señor Jesucristo va a respaldarte, va a tomarte, no te va a dejar solo, nunca, nunca. El Señor te va a tomar y te va a afirmar tus pies. Hay personas que me he encontrado yo en el ministerio, en mi carrera pastoral, por decirlo así, humildemente en el Señor, amén, pero con certeza de que así ha sido. Me dicen, yo no quiero acercarme a Dios, porque yo me acerco al Señor y me empiezan a ocurrir solo cosas malas. Digo yo, es que es así, está escrito que vamos a ser aborrecidos, pero no es siempre. Y cuando tú animas a las personas y le dices que sigan y que tú les das, oras por ellos en el nombre de Jesús y comienzan a ver milagros en el nombre de Jesús, los enfermos son sanados, ellos más afirman sus pasos en el Evangelio. ¿Por qué? Porque es así, muchas veces la vista puede más, pero sabe, es porque Dios usa los milagros para confirmar su poder, para confirmar su verdad, para confirmar que Él
Él es el Señor. Amén. Jesús le bendiga, Jesús le ama, sabe, el Señor es maravilloso, Él está aquí. Y yo creo que también está ahí donde tú estás oyendo. El Señor te bendice, te ama, Él te guarda, Él te protege. En ese nombre tú eres bienaventurado, en el nombre de Jesús. Le damos gracias al Señor, maravilloso, maravilloso. Yo creo que tú estás meditando la palabra, seas bendecido, seas grandemente bendecido. Vamos a ir a una pausa musical, que el Señor te bendiga grandemente. Jesús te ama. Dios, te dejaste humillar por amor. Te trataron como al peor ladrón, te golpearon y escupieron. Por mi culpa, Señor, siendo Dios, tú viniste a morir por amor. Te llevaste mis dolencias, te llevaste mis pecados y me diste salvación. Tanto amor derramado en esa cruz, pudiendo haber renunciado, seguiste hasta el final. No existe nadie que iguale tu perfecto amor, es el más grande que existe en toda la creación. Siendo Dios, entraste a mi corazón con amor, saciaste toda mi necesidad y solo quiero entregarte mi adoración. Tanto amor derramado en esa cruz, pudiendo haber renunciado, seguiste hasta el final. No existe nadie que iguale tu perfecto amor, es el más grande que existe en toda la creación. Dejaste tu trono en el cielo y no te importó morir por amor. En esa cruz, hasta el final, nadie iguala tu perfecto amor, es el más grande que existe en toda la creación. Santo, poderoso. ¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar? Gloria a Dios, santo es el Señor, amén. El Señor le bendiga mucho. Puede que ahí en este momento estén escuchando personas que tal vez sintonizaron la radio, ¿cierto? Y no han creído en Señor Jesús, o tal vez no vayan a ninguna iglesia y sean personas como muchas hay, ¿cierto? Que quieren escuchar palabra, pero no se congregan, ¿no? Aún no dan ese paso, ¿cierto? Para tener un compromiso también con la obra del Señor, es importante. Yo les animo a que puedan leer la palabra, que puedan, ahí donde están, lean la palabra, tomen sus Biblias, escudriñen las Escrituras, lean el libro de Filipenses 2, ahí habla todo del señorío del Señor Jesús, valga la redundancia. El Señor declara ahí cómo fue, cómo Él deja toda su gloria, ¿cierto? Y se humilla y se hace hombre, y aún así se humilla más, y Él es
cierto pasado procesado por esto que pasa en la tierra, su calvario, cierto, y toda su obra en la cruz, por amor, por obediencia a su Padre, por sujeción, por amor a la humanidad, por amor a la creación. ¿Sabe? Yo le animo a que tú puedas ahí leer las Escrituras, puedas entender quién es Jesús a través de la palabra, a través de lo que hoy tú puedas oír. Y si a ti, mi hermano o mi hermana, tú eres una persona que ya te congrega, es una persona que ya estás estable, ¿sabes? Nunca está de más recordar esto. Y cada cierto tiempo nos aterrice a nosotros que el nombre de Jesús, por causa del nombre de Jesús somos salvos. Y estamos hoy, si hoy yo predico es por causa del nombre de Jesús. Si yo hoy estoy aquí, soy una pastora por la gloria de Dios, ¿sabe? Es por causa de que haber creído en el nombre de Jesús un día. Porque ese es el nombre de Jesús el que tiene todo poder. Amén. ¿Sabe? Cuando el Señor, ¿qué pasa cuando el Señor envía, cierto, a sus discípulos, cierto? Envía a los 70. En Lucas 10 dice que Él nos dio autoridad, dice, autoridad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. ¿Sabe? Él nos envió, Jesús los envió a ellos y hoy nos envía a nosotros también. Vamos confiados en esta autoridad patente que es Jesucristo. En esa autoridad nosotros nos debemos mover. Debemos de movernos en la autoridad del nombre de Jesús, que lo que hablemos y digamos, lo que establezcamos en el nombre de Jesús, será hecho. Si es para perdón de pecados, en su nombre. Señor Jesús, en tu nombre, Señor, vamos a ir y vamos a predicar y las personas se arrepentirán y vendrá el perdón de sus pecados por haber predicado el nombre de Jesús. Cuando nosotros decimos al Señor, Señor, ¿sabe? Debemos darle honra. Cuando nosotros decimos que Él es nuestro Señor, creemos que Jesús, ese nombre, es nuestro Señor, nuestro amo, nosotros debemos darle honra. Honra al Señor, honra al nombre de Jesús. Es decir, debemos darle obediencia, debemos darle sujeción, debemos darle creerle. Debemos dar nuestra fe a Él, nuestra alabanza. ¿A qué nombre? Al nombre que es, por sobre todo nombre, Jesús, Jesucristo. Jesucristo es el Señor. No tema decir Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es mi Señor. Yo a Él le debo mi vida. Amén. ¿Sabe? Debemos ser valientes en hablar de este nombre, hablar de Jesús, porque la sociedad, este mundo en la sociedad está enfermo por causa de que no conocen el nombre de Jesucristo. Entonces usted ha visto en la televisión cómo acuden y llevan a programas de televisión personas divinos, astrólogos, brujos, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque hay un hambre, hay una necesidad de querer satisfacer los vacíos del alma. Y no saben, porque no saben el nombre de Jesucristo, no han querido creer, porque no se les ha enseñado, en fin, lo que sea, acuden a estas otras personas, a estas otras creencias. Pero si pudiéramos hablar nosotros con valentía, esas personas llenarían sus vacíos con Jesucristo el Señor, con ese nombre. Ese nombre les daría libertad, ese nombre, el nombre de Jesús les daría llenura. Por eso, hermanos, hermanas mías, nunca dejen de hablar del nombre de Jesús. Inténtenlo, donde sea. Si te cierran una puerta, sabes, Dios te va a abrir otras más, otros corazones que están dispuestos a escuchar. Y por aquellos que no creen, sabes, lamentablemente el Señor dice que ya han sido condenados. Qué triste, pero es así. Por eso nosotros dice que debemos de creer en ese nombre. Creer, estando en Cristo, que todo lo que hagamos, ¿sabe? Aunque usted se ría, yo hasta los queques los hago en el nombre de Jesús en mi hogar, ¿sabe? Todo lo que hago, los remedios me los tomo en el nombre de Jesús, porque yo sé que ahí está el potencial, yo sé que ahí está la riqueza mayor, ahí está todo lo mejor, todo lo excelso, está ahí en el nombre de Jesús. Le tengo fe a ese nombre, porque ese nombre me cambió, Jesús, la persona de Jesús. Bendito es el Señor, Él te ama, Él es bueno, Él quiere bendecirnos, Él es bueno, Él quiere que solo tengamos fe en Él, que tengamos fe en lo que Él puede hacer. Que tengamos fe de que vayamos donde vayamos y oramos
Dios lo va a hacer. Si no lo viste en el momento el milagro, lo verás después, pero va a ser. ¿Sabe? Ayer me enteraba de algo maravilloso, glorioso para mí. Yo veía una mujer, una hermana, me decía, Pastor Edith, sí, yo le decía, Pastor Edith, hace muchos años usted no se acuerda de mí. No me acordaba, la verdad, me dijo, unos años atrás fuimos a orar con hermana Teresita y fuimos a orar por una familia, vivían en una miseria, no era pobreza, era miseria. Y yo no me acordaba de no sabía lo que había ocurrido después de eso, porque yo vine a Viña y regresé a Yungay en ese tiempo, igual que ahora. Y oré por una chiquita de 12 años, hija de esta familia, que tenían bichitos en la cabeza y por causa de eso la mamá las tenía peladitas a todas. Pero esta niñita de 12 años, esta niñita le veía su angustia porque no quería tener su pelito así. Y había mucho dolor en su corazoncito. Y el Señor me llevó a ella a orarle y le dije, oré por ella. Y le dice la palabra que ninguna plaga tocará nuestra morada. Y declaré eso en el nombre de Jesús. Tú eres libre de toda peste que quiera llegar a tu cabeza, a tu casa, a tu hogar. Créelo, hija, en el nombre de Jesús. Y la niña lloró ese día. Y amén. Yo me tuve que ir, yo regresé a mi tierra. Pero, ¿sabes? 6, 7 años después me entero. Qué glorioso, que la niña nunca más había vuelto a tener bicho, ni ella ni sus hermanas, ¿sabe? Y que el pelo le había crecido, pero maravilloso su pelo, glorioso, ¿sabe? Algo muy sencillo, pero yo veo la gloria de Dios en eso. ¿Por qué? Porque el Señor respondió a una oración hecha en el nombre de Jesús, ¿sabe? Jesús, el Señor, es piadoso, Él es compasivo. Él es compasivo, Él quiere que nosotros también nos compadezcamos y que llevemos su salvación, su sanación, su libertad a aquellos que están oprimidos por el diablo. El diablo es malo y no le da asco de ser malo. Y nosotros sabemos que tenemos al Señor que es bueno. El Dios es bueno. El Señor Jesús es bueno. Él solo quiere bendecir. Él quiere bendecir nuestras vidas, tu vida, la vida de los que están a tu alrededor. Tal vez tú estás en el trabajo y hay gente que está presa espiritualmente. Otros están presos de vicios, ¿sabes? Están presos de la angustia, de las deudas. Están presos, ¿sabes? Ahí aplica la autoridad del nombre de Jesús. Ve, ora por ellos, atrévete, diles, ¿sabes? Yo quiero orar por ti, ¿sabes? Ellos te van a decir que sí. Algunos va a titubear tal vez, pero por temores, porque el enemigo detrás también les va a poner temores. Pero ¿qué dice la palabra? Que más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. No temas a lo que pueda hacer el diablo. Teme a Dios, que si no obedeces, no serás usado, no recibirá bendición aquella persona. Teme a Dios. Habla en el nombre de Jesús, predica en el nombre de Jesús, haz las cosas en el nombre de Jesús, sujétate al nombre de Jesús. Ahí está toda la bendición. Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de ti. Él huirá de tu casa, Él huirá de la familia, Él huirá de la familia del vecino. Predica el nombre de Jesucristo, predica de la persona del Señor, predica quién es Él, predica la autoridad que hay en Él. ¿Sabes? Conozco una chica en Yungay que no quería vivir una vida de mucha obediencia, hasta hace poco. Y ella estaba un día muy oprimida y me llamó y fui a visitarla rápidamente. Estaba ella muy oprimida y ella quería cambiar y estaba ahí. Oramos en el nombre de Jesús, otra pastora y yo por ella hicimos liberación. ¿Sabe? Quedó libre, hoy le sirve al Señor. ¿Y sabe de qué decía? ¿Cuál era el argumento de ella para buscar del Señor? Ella estaba en el mundo. Pero en esa habitación donde estaba sola para buscar del Señor, una palabra que ella escuchó de mi boca que le había dicho, más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. Y nunca el diablo, nunca va a ser más grande que la fe del Señor puesta en ti. Y sabe que ella en esa opresión se tomó de eso y reprendía al diablo dentro de toda su fuerza, reprendía y estaba en una lucha. Cuando llegamos nosotros a esa habitación, ella estaba luchando contra Satanás. Y estaba creyendo a una palabra que le habíamos dado. Y dice, más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en ti? Jesucristo. Él debe ser el que está en ti. Él debe ser el que debe vivir en ti. Pues tú debes vivir por Él. Tú debes hacer todo lo que haces por Él. Y encomendar todos tus caminos al Señor.
porque en Él hay libertad. En Él hay libertad, en Él hay victoria, en Él hay libertad, amén. En Él hay descanso también. ¿Cuántas personas están enfermas? Al recibir un milagro descansan, ¿sabe? Descansan, reposan en el Señor. Una por el alivio de sus dolores y otro por el alivio económico. El alivio económico, sí, es una verdad. Las personas dejan de tomarse los remedios, amén. Dejan de comprar las recetas tan caras que muchas veces les recetan. Yo no digo que no hagan efecto los remedios, sí pueden hacer, pero primero está la fe en el Señor, de declarar la sanidad, de declarar en el Señor, somos sanos, somos libres, amén, porque el Señor lo ha dicho. Predicar a Jesús es la orden que Dios nos ha dado. Esa es la orden que el Señor nos dejó, que vayamos y hagamos discípulos, amén. ¿Y cómo vamos a hablar? Hablando del Señor. Usted ha leído Mateo 28, ahí dice, al último dice, y enseñándoles todas estas cosas que yo les he enseñado, amén. Porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, amén. ¿Qué dice? Que Él está con nosotros. ¿Tienes temor? Declara al Señor. El reino de los cielos ahí en tu casa. Declara que el Jesucristo, el Señor, vive ahí. Se irán los temores. Se irán los temores. Porque los temores son solamente maquinaciones del enemigo para destruir vidas, para mantener presos a las personas, para mantenerlos oprimidos. Pero ¿sabe? Los temores deben ser echados fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús, con toda autoridad. Y se tienen que ir. Y se tienen que ir, porque los demonios saben quién es Jesucristo. ¿Te acuerdas del endemoniado gadareno? ¿Te acuerdas la palabra, lo que dice ahí? ¿Cómo vino ese hombre a la costa, ahí a la orilla de la playa donde llegó el Señor? Le dice, Señor, ¿por qué nos haces esto? Señor, yo sé quién tú eres. Entonces los demonios sabían quién era el Señor. Sabían que era quien había llegado a la orilla de esa playa. Había llegado el libertador y que ese hombre iba a ser libre. ¿Y dónde se iban a ir los demonios? Déjanos irnos a los cerdos. Déjanos irnos allá. Aleluya. ¿Sabe? Los demonios tiemblan ante el nombre de Jesús. Tiemblan y se tienen que ir ante el nombre de Jesucristo. Jesucristo es el Señor y no hay otro. Amén. Jesucristo es el Señor. Él nos da vida y vida en abundancia. Él nos ama, Él nos guarda, Él nos protege. Amén. Créalo, declara victoria. ¿Tienes algún familiar tal vez? Tal vez es tu esposo que está en el alcoholismo. Tal vez es tu esposo, le hablo a mujeres. Tal vez es un esposo inconverso. Tal vez es un esposo que está ahí, que no es nada aún, que está cocido y medio cocido, está sancochado. ¿Sabes? Empieza a predicar, empieza a hablar del nombre de Jesús y en el nombre de Jesús comienza a reprender. Toma la autoridad del Señor Jesús y comienza a predicar y a hablar y echa fuera todo demonio que esté gobernando esa vida. Y cuando tú veas que como mujer, esposa, llega tu marido a la casa, ya sea que trabaje en tu hogar o fuera del hogar, y ese esposo ha sido causa de que tú no puedas seguir firmemente el Evangelio, ¿sabe? Con mayor razón, reclámaselo al Señor. Reclámaselo. Y cuando Él llegue a la casa, antes que Él llegue, ata todo espíritu del diablo en el nombre de Jesús. Ate, quebranta fortaleza del enemigo, quebranta argumentos que Él te dice. En el nombre de Jesús, quebrántalo, ¿sabe? Y vas a ver cómo Él llega como una seda, amoroso, dispuesto para escuchar, para estar en su casa, en su hogar. Así comienzan los cambios, hermanos míos. Creyéndole al Señor, en su palabra y creyendo en el nombre de Jesús. Que el nombre que es por sobre todo nombre, tú lo declaras y será hecho. Y somos bendecidos. Y somos libres. Y vemos la gloria de Dios. Y vemos la gloria de Dios cuando predicamos de su nombre en otros. Y eso nos produce gozo, alegría de ver cómo son libertados. Cómo se cumple lo que dice la palabra. Que Él ha venido a dar libertad, ¿cierto? Que Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Que Él ha venido a deshacer toda obra de maldad. Amén. Cuando nosotros vemos cumplida esa palabra, nosotros nos gozamos, amén, ¿cierto? Y le damos gracias al Señor porque nos usa para su gloria, amén, porque Él podemos aportar, porque le hemos creído, hemos podido aportar, ¿cierto? Llevar su evangelio, llevar su palabra, hablar de Él. Él es luz, no te olvides, Él es luz.
Y en las tinieblas debemos resplandecer. La luz no se pone debajo de la mesa, dice la palabra, se pone por sobre una mesa para que ilumine. Así es el nombre de Jesús, como esa luz ilumina todo, toda la oscuridad Él la ilumina, da vida, da descanso, da alivio, da paz. Amén. Él es maravilloso, maravilloso, no hay otro como el Señor. Adórale ahí donde está y dile, eres maravilloso, Señor Jesús, eres glorioso, Señor, mi alma te alaba, Señor Jesús, no hay otro como tú, aleluya. Declarar que Jesucristo vive en tu hogar, declarar que el Señor Jesús está ahí, está con los tuyos, aunque tú estés viendo lo contrario, ¿sabe? La fe en el Hijo de Dios, la fe en el nombre de Jesús, de que Él va a hacer los cambios, amén. Comienza a llamar siervos a aquellos que no lo son. Llámalos siervos, siervas, llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios. Llámalos, dile, decláralo. Porque en el nombre de Jesús así va a ser. Lo que tú establezcas en el nombre de Jesús se hace. Aleluya, así es. Lo que tú establezcas en el nombre de Jesús se hace, amén. ¿Y qué quiere Dios? Que establezcas qué cosa? Su verdad. Que establezcas su amor por sobre todo. Jesús les ama. Jesús les ama, Jesús bendice, Jesús es bueno. El Padre lo ha coronado con el señorío, porque Él es bueno, el Padre es bueno, el Hijo es bueno, el Espíritu Santo es bueno, Dios es bueno, Él solo busca que nosotros le creamos, abramos nuestras bocas y proclamemos el nombre de Jesús. Aleluya. En Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Por tanto, Jesús, el Señor, cuando tú hablas de Él, Él envía su Espíritu. Amén. Porque estás en obediencia. Estás hablando de ese nombre, el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. En Hechos 8:12 dice, Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Qué hermoso, hermoso. Usted ha asistido a los bautismos, ¿verdad? Y bueno, si tal vez usted me oye ahí alguien que no ha asistido a bautismo, tal vez eres alguien que no se ha bautizado. Tal vez eres una persona que ha dudado. Hay personas que creen que deben estar preparados para bautizarse. Pero, ¿sabes? Aquí está hablando de un hombre, de un eunuco, un hombre. Felipe le habla a este eunuco y le dice a este hombre, le predica un poco el evangelio de Jesús, le habla de Jesucristo, quién es el Señor, su plan de salvación, y luego bautizarse. Y él le dice, van pasando por ahí, tú has leído, tú has escuchado la historia, y le dice, pero si aquí hay agua, aquí con esta agua me bautizo, aquí hay un poco de agua, ¿qué pasa que nos bauticemos al tiro? Y Felipe lo bautiza. ¿Sabe? El Señor dice que debemos bautizarnos en el nombre de Jesucristo también. Amén. Debemos de creer en el nombre de Jesucristo y luego tomar el bautismo como un complemento de nuestra salvación, como un complemento de nuestra vida cristiana. Primero la salvación, luego el bautismo. Es un complemento a la vida cristiana. Amén. Así que si tú no estás bautizado, hoy, este año van a haber bautismo. Todos los años en nuestras congregaciones a lo largo de Chile, ¿cierto? Y fuera de Chile hay bautismo. ¿Sabes? Ve, acércate. Es tiempo de que te bautices en el nombre de Jesús. Que creas en el nombre de Jesús. Y si ya has creído, ahora bautízate. Amén. Así como lo hizo Felipe, ¿cierto? Con el eunuco. Amén. Dios es bueno, mi hermano. Dios es bendito. Él es maravilloso. Él es maravilloso y Él quiere que usted tenga vida y vida en abundancia. No te olvides de esto. No importa lo que tú hayas escuchado o lo que tú hayas visto. ¿Sabe? El Señor es maravilloso, quiere solamente bendecirte. Obedécele. Búscalo. Él está dispuesto. ¿Sabe lo que dice en Apocalipsis 3:20? Habla el Señor. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Sabe qué está hablando? De comunión. Él está hablando de comunión. Él está hablando de amistad. Él está hablando de ser uno contigo.
El Señor Jesús está hablando de que tú y Él sean uno. Cuando tú crees en ese nombre, te vas a convertir en uno con Él. Que eso te bendiga. Así sea. Gracias. Yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mí, si no tengo tu amor, yo no puedo vivir, yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mí, si no tengo tu amor, yo no puedo vivir. En la tormenta, en el desierto, allí estuviste dándome aliento. Si no es por ti, ¿qué sería de mí? Porque tú has llenado mi existir. Sentía el cielo oscuro estaba, sentía que algo me faltaba. En ti encontré lo que buscaba. Tú llenaste el vacío que había en mi alma. Tu mirada me llena de bendición. En ti encontré verdadero amor. Te agradezco porque borraste mi dolor. Eres mi Dios, eres mi Dios. Yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mí, si no tengo tu amor, yo no puedo vivir, yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mí, si no tengo tu amor, yo no puedo vivir. Hubo noches cuando no podía dormir. Los problemas y el temor me hacían sufrir. Y en mi soledad entraste tú, dándome fuerzas para seguir. Y ahora soy testigo de que tu palabra es verdad. Yo lo sé, que tú me guías, me sostendrás. Tu mirada me llena de bendición. En ti encontré verdadero amor. Te agradezco porque borraste mi dolor. Eres mi Dios, eres mi Dios. Yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mí, si no tengo tu amor, yo no puedo vivir, yo no puedo caminar, yo no puedo vivir, si no puedo vivir, no, no, si no tengo tu amor, yo no puedo vivir. Tú eres la luz que me alumbra en la oscuridad, tú eres mi barco, mi guía en el mar, tú eres mi fuerza, mi fe en la tempestad. Tú eres la luz que me alumbra en la oscuridad, tú eres mi barco, mi guía en el mar, tú eres mi fuerza, mi fe en la tempestad. En ti encontré verdadero amor. Te agradezco porque borraste mi dolor. Eres mi Dios, eres mi Dios. Yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mí, si no tengo tu amor, yo no puedo vivir, yo no puedo caminar, yo no puedo vivir, si no puedo vivir, no, no, si no tengo tu amor, yo no puedo vivir, Yo no no puedo caminar, no, si no estás junto a mí, si no tengo tu amor, yo no puedo vivir, no puedo caminar, no, si no estás junto a mí, si no tengo tu amor, yo no puedo vivir. Estás en compañía de Osana FM 89.3 en la ciudad de Viña del Mar. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir conmigo gloria a Dios? Ahí está usted oyendo gloria a Dios. Amén. Nunca te olvides darle la gloria a Dios. De todo lo que hacemos, de todo lo que somos, gloria a Dios. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Recuerda que el Señor habita en medio de la alabanza, amén, de su pueblo. Gloria a Dios, santo es el Señor. No hay otro como tú, Señor. Eres maravilloso, eres bueno. Dios es bueno. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bendecir, no te olvides. Bendecir.
¿Qué es lo que Dios espera que tú hagas? Que bendigas a otros. ¿Sabes? Porque Dios es misericordioso. Jesús el Señor es misericordioso. ¿Sabes? La Biblia dice que Él se compadecía cuando veía a las personas porque estaban como ovejas sin pastor. ¿Sabe? Él se compadecía de eso. ¿Qué significa que no tenían un pastor? ¿No había quien les enseñara? ¿No había quien orara por ellos? Porque el Señor, Él bendecía y sanaba y hacía milagros y oraba y hacía milagros porque Él quería ver a todos sanos. Y sabe, cuando a veces Él, para no llegar a su tiempo de ser descubierto, les decía, callen, manténganlo en secreto, pero la gente no podía porque, y aún así, dice, su fama crecía y crecía. ¿Por qué? Porque quedaban maravillados. ¿Quién no queda maravillado de recibir un milagro en su vida? De recibir una sanidad, dígame, de ver un convertimiento. Nos gozábamos ayer en el culto de ver ese varón, ¿cierto? Que había estado en la UCI grave, y ahora estaba en el culto y se estaba congregando. ¿Sabes? Eso es misericordia. Eso es amor puro y del más puro y del mejor que hay. Del amor de Dios, amén. Del amor de Jesús. Qué lindo cuando el Señor hace esas cosas preciosas, esas sanidades, esos milagros, ¿cierto? ¿Sabe? Así también nosotros debemos ser imitadores del Señor Jesucristo. Ser compasivos, ser misericordiosos. Cuando tú hablas de Jesucristo el Señor, tú estás aplicando la misericordia. ¿Por qué? Porque tú quieres que otros reciban lo que tú recibiste. Tú quieres que otros vivan experiencias como la que tú has vivido, de vivir en victoria, de ser vencedor, de caminar en lo sobrenatural. Amén. En lo sobrenatural de Dios, en el Espíritu Santo. Caminar en el Espíritu Santo creyéndole a Jesucristo. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús fue llevado al desierto? ¿Cómo fue? ¿Con quién fue? Con el Espíritu Santo. Él fue su ayudador. Él caminó en el Espíritu. Por tanto, nosotros hoy, cuando vamos en el nombre de Jesús, vamos acompañados con el Espíritu Santo. Y nos movemos en lo sobrenatural de Dios a través del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes por qué nosotros somos llamados a la milicia? ¿Por qué somos llamados soldados? ¿Por qué la palabra habla de una armadura? Somos soldados. Porque somos guerreros. Porque somos sus siervos y sus discípulos. Amén. Capacitados por el Espíritu Santo con dones por haber creído en el nombre de Jesús y llevando este mismo nombre en el cual hemos creído a otros. Qué hermoso. Y así se va propagando y que va creciendo la congregación, la iglesia. Vamos viendo cómo las almas van cambiando, cómo son restaurados alrededor nuestro, los hogares, las familias. Donde había violencia ya no la hay. Donde había alcoholismo ya no lo hay. Donde habían drogas ya no lo hay. ¿Por qué? Porque se ha establecido el nombre de Jesús en ese lugar. Se ha establecido el reino de Dios. El reino de los cielos. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso ver la gloria de Dios y qué hermoso es ver la autoridad del Señor, cómo los demonios huyen. Cómo los demonios huyen. Amén. El Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. No te olvides nunca de eso, que el Señor vino a darnos vida en abundancia. Hay un espíritu inmundo que se llama incredulidad, que varias personas, no muchas, a varias personas, incluso declarémoslos, a pocas personas, más somos los que creemos, pero a pocas personas, ¿cierto? Les afecta la incredulidad. La incredulidad es contrario a la fe. Y viene esta inmundicia, ¿cierto? A veces a establecerse, a querer establecerse. Ahí está la palabra, pues, hermano mío. Ahí está la palabra que debes establecer tú en tu corazón, para que cuando quiera azotar la incredulidad no tenga cabida. Es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. La palabra dice en el Salmo 107:20, dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Es ahí cuando hay que establecer la palabra. ¿Y qué palabra? Tienes mucho. Tienes este mismo Filipenses 2 que hemos hablado, el libro de Hechos, donde tú puedes leer y darte cuenta de cómo la fe en el Señor Jesús provoca cambios radicales
Así es que a establecer la palabra en el corazón, a establecer que tiene que irse la incredulidad de tu vida. Tal vez hay una necesidad, alguna enfermedad grave, ¿cierto? Catastrófica, le llaman hoy, ¿cierto? Pero ¿sabe para Dios hay algo imposible? Nada. ¿Hay algo que Él no pueda hacer? Nada. ¿Hay algo que Él pueda no volver a hacer? Nada. Él puede hacer lo mismo y aún mayor y aún mejor. Dios es un Dios creativo. Nuestro Dios es creativo. Él va a crear lo que no hay para ustedes, para nosotros, para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. No así la incredulidad. La incredulidad separa al hombre de Dios. La incredulidad aparta al hombre, a la mujer de las bendiciones. El enemigo es astuto y viene con engaños a la mente. Y le dice, oye, mira lo que hiciste. ¿Cómo que vaya a recibir tu milagro? ¿Saben? No es por eso. No es por eso que no vamos a recibir nuestro milagro. Es solamente por falta de fe. Así que la incredulidad fuera de nuestras vidas en el nombre de Jesús y establecer su palabra en nosotros. Para que la ruina que está afectando se vaya. ¿Estás en ruina? ¿Ruina espiritual? ¿Económica? ¿Física? Como sea tu ruina, ¿saben? Esta hora la declaramos nula en el nombre de Jesús, nula por el poder del nombre de Jesús. Estás afectado hoy de enfermedades, declaramos sanidad sobre tu vida en el nombre de Jesús. Tómalo, créelo. ¿Sabes? La palabra, un día el Señor me mostraba que son como lingotes, ladrillos de oro. ¿Quién no quiere tener un ladrillo de oro, un lingote de oro en sus manos? Así es la fe. Tómalo en tus manos, toma la palabra. Tómala como ese tesoro, es tuyo, nadie te lo puede arrebatar si tú lo crees, porque para el que cree, nada le es imposible. Amén. Para el que cree, nada le es imposible. Si puedes creer, todo te será hecho en el nombre de Jesús. Ahí está la clave, creer en el nombre de Jesús. Yo recibo mi sanidad. ¿Cuántos pueden decirlo hoy? Yo recibo mi sanidad en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir hoy, declarar, yo soy libre en el nombre de Jesús de toda estrategia de Satanás? Yo soy libre en el nombre de Jesús. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Créalo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Esa es una verdad gloriosa y nadie te la puede arrebatar. Nadie. Aunque se levante alguien en contra tuyo y te diga, pero mira la situación y te haga ver y mirar a tu alrededor, así como Pedro cuando miró, ¿cierto?, las circunstancias y se hundió, ¿sabe? No lo mires, no le hagas caso a eso, créele a la palabra, porque el Señor va a enviar esa palabra sobre tu vida para que se cumpla, amén, para que se cumpla. Esa es la fe, mi hermano, mi hermana mía, esa es la fe. En el Señor, de que Él va a hacer, y va a hacer cosas gloriosas, cosas grandes, cosas maravillosas. Decláralo. Declara que el Señor Jesús ha venido a establecerse a tu casa, a tu familia, a tu descendencia, a tu hogar, a tus nietos, a tus bisnietos y a todos aquellos que tú quieras incorporar en esto. El Señor Jesús ha venido a establecerse. Amén. Decláralo, créelo. Va a haber la bendición. Vas a ver la bendición, amén, porque así está escrito, que vamos a ver lo que hemos esperado. Eso es fe, convicción de lo que yo creo, convicción, cierto, de lo que yo voy a esperar, convicción, certeza, seguridad. Así se va a hacer, Dios lo hace. Y sabes, hoy tenemos un culto maravilloso también a las 6 de la tarde acá en Jesús Te Ama. Sabes, no dejes de ir. Hoy es domingo y es día santo. Hoy es día santo, ¿sabes? Dios lo ha declarado santo. Hoy es día de proclamar el Evangelio. Hoy es día de congregación. Hoy es día de obediencia. Hoy es día de establecer este día de reposo en Dios. Amén. Así que congréguese hoy día. Vaya a buscar su milagro. ¿Es financiero su milagro? A ver, tal vez tu hijo está postulando alguna carrera militar o tal vez estás buscando algún nuevo negocio, un proyecto. Tal vez es una postulación, tal vez no es una sanidad, pero tal vez es una ruptura matrimonial. ¿Cuál es tu milagro? Te pregunto hoy yo. ¿Cuál es tu milagro? Tú lo sabes. Vaya a buscarlo y comience a obedecerle a Dios, comience a obedecerle al Señor Jesús y congréguese. Vaya, congréguese, especialmente los domingos, definitivamente los domingos. Y los otros días,
lo hará en obediencia también, amén. Pero hoy es el día de reposo, hoy es el día santo, amén. Más hoy que tenemos cultos de milagros, amén, y de sanidades, cultos de milagros y sanidades. Sí, Dios lo ha establecido, amén, así. Y nosotros vamos a ir en busca de ellos. Cuando Jesús caminaba por las calles, dice la Biblia, las Escrituras, por eso te animo a que la leas, y si tú no vas a la iglesia, léela, y te vas a dar cuenta, si tú no eres un creyente tal vez evangélico, pero te gusta escuchar palabra, léela. Ahí vas a darte cuenta cómo Jesús caminaba por las calles, cómo el Señor caminando, la multitud le seguía. ¿Te acuerdas la mujer con flujo de sangre? Le seguía. Y ella se entrometió en medio de puros hombres, una sociedad en ese momento de varones, solamente los varones figuraban. Y ella con una habilidad, la fe le dio la habilidad, la fe le dio la creatividad. Y decía, tan solo tocaré su manto se le salva. Tan solo si tocaré su manto se le salva, ¿sabe? Y ella se acercó entre medio de la multitud, porque Jesús se paseaba el Señor. ¿Por qué? Porque de él venían los milagros y esa mujer iba por el de ella. Aleluya. Y lo encontró. Aunque se le opusieron muchas personas, él lo encontró, ella lo halló el milagro, amén. Yo te digo a ti hoy, vas a hallar tu milagro. Ve al encuentro de tu milagro. Si el Señor, ¿cuál es la voluntad de él? Que bendecirte. Él quiere bendecirte. Ve a buscar lo tuyo. ¿Sabes? Dios ya dijo que era tuyo. Ve a buscarlo. ¿Por qué te quedas en casa? Ve a buscarlo hoy. Hoy a las 6 de la tarde tenemos ahí en Jesús Te Ama. Aquí frente a la Plaza Forestal, acá tenemos nuestro culto, ¿cierto? De la Iglesia Fe Apostólica Cristiana. Ve a buscar el milagro. Lleva a otros, tal vez no es para ti, es a otro. Así como lo hice yo, vine desde Yungay buscando un milagro para mi hermana. ¿Sabes? Ve tú, lleva a alguien, lleva su nombre, lleva su ropa, ve a buscar. Ten fe en el Señor Jesús. Ten fe en lo que Él va a hacer. Ten fe. Ve. Te animo, hazlo. Es tiempo de salir a las calles como lo hacía la gente en aquella multitud donde estaba el Señor Jesús caminando y Él iba haciendo milagros. Oye, ve a buscar tu milagro. Ahí se está proclamando el nombre de Jesucristo. Ahí están proclamando sanidades, milagros. Yo creo que hoy está el tiempo para ti. Hoy es el tiempo. Y si tú ya lo recibiste, dale la gloria al Señor. Tal vez es otro el que necesite, otra persona. Tal vez es tu vecino, tal vez es una amiga, ve, llévale, o ve tú en el nombre de Jesús y lleva a aquella persona su dificultad, su problema, su situación. Dios quiere que su reino se establezca en medio nuestro, amén. Y somos nosotros los hijos de Dios llamados a que así sea, a proclamarlo y a que se establezca. Bendito es el Señor, bendito es el Señor. Nosotros ya fuimos sanados por las llagas del Señor Jesús. Acuérdate esa palabra maravillosa, declárala sobre tu vida. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué hermoso, curados, sanados. Amén. O sea, la sanidad es un hecho concreto. Tómalo, alcánzalo por medio de la fe. En el nombre de Jesús. Alcánzala por medio del Señor Jesús. Dile, Señor Jesús, yo hoy voy en busca de mi milagro. Señor Jesús, yo hoy tomo mi milagro, es mío. Y yo creo que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Amén. Así háblalo. Palabra de Dios. Amén. Palabra del Señor. Hay que ser obedientes, mi hermano. Hay que ser sujetos. Acuérdate, Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. ¿Qué trae el enemigo? Vino a robar, a matar y a destruir. No vino a nada bueno, todo lo malo. Entonces, ¿qué nos conviene? ¿Estar sujetos a quién? Al Señor. A Él nos conviene estar sujetos. Sí. Y Él va a demandarte esfuerzo. Amén, te va a demandar esfuerzo. Él va a demandar va a demandar obediencia. Amén. Va a demandar a veces... Te va a decir no a algunas cosas. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Pero por qué? Por nuestro bien. Porque nos ama. Por nuestro bien. Porque Él nos quiere bendecir. Amén. Él nos quiere bendecir. No te olvides. Di conmigo. El Señor me ama. El Señor Jesús me ama. Y Él me quiere bendecir.
Él me va a bendecir porque así lo ha dicho y yo le creo a su palabra. Amén. Así lo declaramos, que Él nos quiere bendecir. Amén. Obedecer a Dios. Amén. Obedecer a Dios es hablar y predicar de Jesús el Señor. Yo hoy estoy en obediencia aquí, predicando al Señor Jesucristo. Amén. Y usted ha escuchado a lo mejor esta palabra varias veces, pero es palabra de Dios que se renueva día a día. Amén. Cada día. Yo una vez escuché algo muy lindo. Puede que sea así, puede que no sea así, pero le encontré mucho sentido. La Biblia tiene capas. La palabra tiene capas espirituales. Te vas sumergiendo en ella. Y tiene capas espirituales donde tú lees un versículo en un momento para una ocasión. Luego lo lees en otra ocasión y sirve también. Y luego la lees y sirve para otra ocasión. Y así, tiene capas. Es maravilloso, por eso es que es un libro vivo. La palabra del Señor está viva. Amén. Es insondeable. Amén. Te sumerges en ella y siempre la palabra va a dar libertad. Siempre. Amén. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo es la palabra del Señor Jesús. Qué lindo es la palabra que Él nos enseña. Amén. Bueno, su palabra muchas veces nosotros nos enseña a obedecer. A obedecer a Dios. Hay personas que me dicen, yo cumplo los 10 mandamientos. No basta con eso. La palabra entera está llena de mandatos. Amén. Uno de ellos es que tú prediques de Jesús. Aleluya. Una de esas es que tú prediques a Jesús. ¿Qué dice en el libro de Mateo 28? Amén. Mateo 28 dice que Él nos ha llamado a que nosotros vayamos a ser discípulos. Que nosotros tenemos la orden dada por Dios. No es una sugerencia. No es una sugerencia. ¿Sabes? Una oportunidad escuché algo muy triste de no acá, yo te hablo en mis tierras, allá en el sur, ¿cierto? En la 8ª región y los alrededores. Me dijo, yo no le meto a la fuerza a nadie al evangelio. Y lo decía por mí porque yo predicaba, ¿eh? Entonces los palos iban para mí y me decían, yo no le meto a nadie el evangelio a la fuerza. Y yo le dije, qué triste, un cristiano de otro tipo de congregación, pero un cristiano. Claro, una comodidad, pero gloria a Dios que pasado unos años he visto a este varón con un cambio en su vida y ¿sabe qué hace? Predicando el evangelio en diferentes partes, localidades, sectores. Usted sabe que el sur de Chile tiene pueblitos, sectores, muchos pueblos alrededor. Y sabe, allá hay mucha necesidad, llevando el evangelio. Gloria a Dios por eso, porque Mateo 28 lo declara. La gran comisión no es una sugerencia, no es algo de que si yo no quiero, no lo hago. Es una orden. Diga conmigo, es una orden. Es una orden. Dios lo ha establecido así. ¿Y las órdenes para qué están hechas? Para ser obedecidas. Para eso es. Amén. Dice, del 17 en adelante, 18, perdón. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Palabra de Dios. Jesucristo el Señor hablando, amén. Y dice que a Él se le dio toda autoridad. Qué hermoso. A Él se le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Qué tremendo. ¿Tú has meditado alguna vez en eso? Sabes que los científicos aún no se explican, ¿cierto? Tienen teorías, hipótesis, tienen teorías de que cómo puede el mundo, cómo la Tierra se sostiene y las fuerzas que existen, ¿cierto? Que mantienen la Tierra unida, que los planetas no choquen unos contra otros, ¿cierto? Todo eso que ellos pueden estudiar. Pero en realidad lo que lo sostiene es el poder de Dios. Es Dios mismo. Dice que a Él se le dio toda autoridad. Él tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y no solo de las leyes espirituales, sino también de las leyes físicas que existen, de las leyes químicas que existen en la tierra. Él tiene todo gobernado, todo gobernado, Dios Todopoderoso. Imagínate tú lo que significa para Él que tú le pidas una sanidad. Para Él no es nada, pero el Señor lo hace. ¿Hay algo imposible para mí?, dice el Señor. Para Él nada es imposible, nada.
nada. Y aquí Él dice que a Él se le dio toda autoridad. Es decir, que en los cielos Él gobierna junto al Padre. Está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Él gobierna, Jesucristo el Señor. Él es el abogado que tenemos. Qué hermoso, amén. Por creer en Él. Hoy crees en Él y Él está allá intercediendo por nosotros. Qué hermoso. El Señor Jesucristo, Él es todo amor, toda compasión. Él es toda bondad. Él es bueno. Él es bueno, Él es amor. Si tú estás pasando por algo, mi hermana, si tú, mi hermano, si tú que estás oyendo, estás pasando por algo, y ese algo, yo no lo sé, y ese algo te está quitando la paz, si ese algo está trayendo complicaciones, yo te digo, ríndete al nombre de Jesús, ríndete al Señor. Ora, habla, dile, exprésale, dile como tú quieras, pero habla, abre tu boca y dile, me rindo, Señor Jesús, me rindo a ti, yo ya no peleo más, he golpeado puertas, he hecho muchas cosas y nada de esto ha resultado, pero en tu nombre, Señor Jesús, así como lo dijo Pedro y le dijo, pero si tú lo dices, Señor, yo en tu nombre, le dijo, yo echaré las redes, aleluya, en tu nombre yo echaré las redes, qué lindo. Dije, ¿qué hizo? Pescó, qué maravilloso. Así hoy tú lo puedes hacer. Así hoy tú lo puedes hacer. Puedes pescar en abundancia, aleluya. Todo lo que el Padre te ha prometido, en el nombre de Jesús, lo vas a recibir. Créelo, lo vas a recibir, porque el Señor lo ha dicho. Él tiene toda la autoridad. Dice en otra parte de la Escritura, dice que vengamos a Él todos los cansados y trabajados, que Él nos hará descansar. ¿No lo dice así? Amén. Por tanto, rindámonos. Vayamos donde está Él. Ríndete a Él. Ríndete. Es lo mejor, la mejor decisión que puedas tener. Porque a Él se le ha dado esa autoridad. Él dice que en el mundo vamos a tener aflicciones. ¿Sí? No nos negó eso. Vamos a tener complicaciones. Porque estamos en un mundo en donde hay pecado. Y nosotros también tenemos pecado. Pero dice, vas confiada. Porque yo he vencido al mundo. Aleluya. Confiada. Dijo, ¿confiada en quién? En Él. Venid a mí todos los cansados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Aleluya. En Él está la paz, el descanso. En Él está la sanidad. ¿Qué es lo que te aqueja? Es un problema. ¿Qué es eso que te está quitando la paz y el gozo? ¿Qué es eso que te está impidiendo congregarte? ¿Qué es? Ríndete, llévalo a las plantas del Señor. Llévalo al Señor Jesucristo. ¿Sabe? Él lo va a vencer. Él lo va a vencer, porque Él lo dijo. Aleluya, Él dijo que ya había vencido. Él dijo, pero confiad, porque yo he vencido al mundo, amén. Si Él ha vencido el mundo, Él venció los problemas, las enfermedades, el pecado, todo Él lo venció. Estás cesante, no hay trabajo. Ríndete al Señor y dile, Señor Jesús, yo necesito un trabajo, yo creo que tú me lo puedes dar. Fe, creer, fe que Él lo va a hacer, hablarlo, que Él lo va a hacer. Amén. Y ahí va a llegar a tu vida. Hoy en esta hora yo por el nombre de Jesús quebranto todo espíritu de escasez y de cesantía que esté llegando en este momento a las familias. En el nombre de Jesús, la cesantía se termina ahora y la escasez. En el nombre de Jesús y declaro bendición de sobreabundancia, porque está escrito que Él nos bendecirá hasta que sobreabunde. Amén. Y lo creo en el nombre de Jesús. Bendecirá nuestras vidas y bendecirá nuestras mesas. Él adereza mesas delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Amén, porque nos ama, porque está escrito. Jesucristo el Señor lo dijo, amén. Y yo le creo al Señor y quiero y espero en el Señor que tú le creas también a Él. Que te levantes en el nombre de Jesús, ahí donde estás. Si estás en una camilla, estás en una habitación, una cama, estás en una silla de ruedas, levántate en el nombre de Jesús. Y si hay otros que están así, levántalos en el nombre de Jesús. Que se levanten de las sillas de ruedas, que abandonen las muletas, que salgan de donde están, que salgan de la zona de confort, de donde están ahí, están apaciguados, están
están ahí pasivos, ¿sabes? Sácalos de ahí en el nombre de Jesús, que se levanten, porque el Señor ha venido a dar vida, abundancia, alegría, gozo, amén, aleluya. Él es el Señor y no hay otro, Él es maravilloso y no hay otro, amén. Y si hemos llegado hasta aquí, no es para retroceder, nunca, amén, es para avanzar, dice el Señor. Hasta aquí hemos llegado con la ayuda del Señor, de aquí seguiremos hacia adelante, nunca hacia atrás, amén. Debemos ser como aquel hombre que puso la mano en el arado y no miró hacia atrás, porque el Señor dijo que el que miró hacia atrás no es digno de ser llamado su discípulo. Pero nosotros somos sus discípulos y te animo a que tú lo puedas hacer también. Toma el arado y camina hacia adelante en el nombre de Jesús, con la victoria adelante, creyendo que allá está, amén. Porque el Señor te ama y Él te ha dado fuerza, amén. Dice que Él venció el mundo, amén. Él venció al mundo, por tanto somos vencedores, para proclamar un evangelio de poder, amén. Jesucristo el Señor nos ha dado las armas y los dones para que proclamemos un evangelio de poder. Amén. Jesús le ama, Jesús le bendice. Yo creo que el Señor es bueno. Yo creo que el Señor establece su reino en tu hogar, en tu casa, en tu corazón, en tu barrio, en tu ciudad, en tu región, aún en nuestro país. Amén. Yo lo creo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. En el nombre de Jesús. Que todo lo que haya decretado el hombre en contra nuestra no será hecho. Será hecho como Dios dijo. Amén. Lo creo en el nombre de Jesús de Nazaret. Será hecho como Dios lo ha dicho. Amén. Y en su palabra nos dice, vayamos y hagamos discípulos. Enseñemos estas cosas. Amén. Si esta radio es de bendición para muchos otros, tú también sélo, amén. También sea una bendición para otro. En el nombre de Jesús damos gracias. Damos gracias al Señor por este momento. Vamos a orar para finalizar en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en el nombre de Jesús, creo con toda fe y toda autoridad, Señor, que hoy se rompen, Señor, todos los cautiverios del diablo. En el nombre de Jesús. Declaro y decreto la sanidad sobre los enfermos, la libertad de los cautivos, de los oprimidos, de los que están ahí en opresión financiera en esta hora. En el nombre de Jesús yo reprendo, en el nombre de Jesús, el nombre que es por sobre todo nombre, toda opresión. Y todo argumento de Satanás en esta hora es desechado, en el nombre de Jesús. Y establecemos, Señor Jesucristo, tu bendición, tu reino, Señor, en los hogares de los que están oyendo. Y de aquellos, Señor, que aún no oyen, lo harán, Señor. Yo lo creo, porque está escrito que toda rodilla se va a doblar ante tu nombre y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén y amén. There's a